En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica en el Catecismo Básico para Adultos. Catecismo Básico para Adultos. Lección 35 del breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Cuando digo básico para adultos, toda persona que tiene uso de razón ya aprende algo y después de los 10 años ya ahí puede aprender más. Entonces este catecismo básico sirve para preparación de primera comunión a jovencitos, confirmación para jóvenes adultos no bautizados, para matrimonio y para todos, lo básico. Hoy hay mucha ignorancia, no quise sobrecargar, aunque trato de profundizar un poquito estos temas. Entonces, hoy vamos a ver la lección 35 de las virtudes morales y teologales, basándome en el breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Vamos un poco a ver las principales preguntas y respuestas y después vamos a profundizar cada una de las virtudes porque es muy importante. Bien, primero, ¿qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Una virtud es una disposición habitual del alma que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Una disposición habitual del alma para ayudarnos a obrar el bien, evitar el mal. Ahora hay varios tipos de virtudes. Hay las virtudes naturales adquiridas y hay las virtudes sobrenaturales infusas en nuestra alma junto con la gracia santificante en el momento del bautismo o en el momento de una buena confesión después de haber hecho pecados mortales. Entonces hay dos tipos de virtudes. Las virtudes naturales adquiridas, pues una persona que corre cada día hace unos minutos de deporte, después hace más y más y más, se hace deportista, tiene la virtud de la fortaleza, de correr bien. Una persona, por ejemplo, que nunca toma una gota de alcohol en lo humano, hace esfuerzo, bien, tiene la virtud de la sobriedad. Una persona que que aprende, que trata de ser justo con la gente, dar a cada uno lo suyo, bien, practica la virtud natural de la justicia, etcétera. Entonces, la virtud es una disposición habitual del alma que nos mueve a obrar el bien, evitar el mal. ¿Cuántas clases de virtudes hay? Hay dos clases de virtudes, las morales y las teologales. Aquí hablamos de las virtudes infusas. ¿Cuáles son las principales virtudes morales? Las principales virtudes morales son prudencia, justicia, fortaleza, templanza, llamadas cardenales también, porque son como el cardo, como el quicio sobre el cual gira toda la vida moral del hombre. ¿Y cuáles son las virtudes teologales? Bien, las virtudes teologales son fe, esperanza, caridad. Después vamos a explicar más cada una de estas virtudes. Entonces ahora vamos a tratar de profundizar el tema. Vamos a profundizar el tema. Entonces dijimos, la virtud es un hábito, una disposición permanente que inclina al hombre a obrar el bien, evitar el mal. Es algo muy valioso, muy valioso. Todo hombre que naturalmente es virtuoso en las cosas naturales, adquiere virtudes naturales, y bien se prepara a recibir las sobrenaturales y permanecer en ellas y salvarse. Y toda persona mal inclinada a los vicios, porque el vicio que es con lo concreto es el contrario de la virtud, una disposición al mal. Entonces la virtud es una constante disposición, habitual disposición del alma
hacer el bien, evitar el mal, dijimos. La palabra virtud se deriva del latín vis virtus, fuerza, es decir, capacidad, energía que tiende a la acción, como la fuerza motriz que tiene a mover la locomotora. La virtud es una disposición o fuerza que inclina a obrar de un modo determinado en el bien. Hay quien tenga, por ejemplo, la disposición de socorrer a los miserables, ayudar a los que sufren. Tiene la virtud aquí de la misericordia o la compasión. La disposición o inclinación puede ser pasajera o constante. Para que sea virtud, debe ser constante, habitual. Si tú ordinariamente sientes, por ejemplo, repugnancia ante la miseria, pero encuentras por la calle a un pobre mendigo herido y te sientes movido a compasión y le ayudas, en este momento tienes la disposición de ayudar a uno que sufre. Pero tu disposición es pasajera y no es todavía una virtud. Una vez ayuda, un punto. Pero si usted siempre ayuda, esto se llama virtud. La virtud es una disposición, dijimos, que inclina a hacer determinados actos buenos. Si tú te sientes constantemente inclinado a ayudar a los enfermos, a los pobres, a los que sufren, tienen la virtud de la misericordia. Si usted tiene la disposición de nunca, nunca jamás, de los jamás, es decir, ningún mentiría por mínimo que sea, tiene la virtud de la veracidad. En cuanto que es una disposición constante, la virtud se llama también hábito. De latín habeo, yo tengo esta disposición, tengo esta cualidad, como el vestido que llevamos siempre puesto sobre nosotros. Entonces se llama también hábito, como un vestido. De hecho, hábitos en latín es el vestido también. Tengo algo que me cubre. Entonces se llama hábito como el vestido que llevamos siempre puesto. Por eso se dice que la virtud es una disposición o un hábito, una costumbre buena. Esto es virtud. Y dichosos los hombres para sí mismos, para sus hijos, para sus familiares, para la sociedad, que cultivan la virtud. La virtud, dijimos, es una constante disposición del alma. Hay hábitos o disposiciones del cuerpo, dijimos. Continuamos nuestra explicación. Entonces hay hábitos del alma, como hay hábitos y disposiciones del cuerpo. Por ejemplo, el ojo tiene hábito, la inclinación y la disposición a ver. El oído tiene el hábito, la disposición a oír. La virtud, entonces, es una disposición del alma y más exactamente de las facultades espirituales, de la inteligencia y de la voluntad. También la gracia es un hábito bueno, pero se adhiere a la sustancia del alma. Las virtudes se adhieren a las facultades del alma y las inclinan a pensar lo verdadero, las virtudes intelectuales, o a querer lo bueno, son las virtudes morales. Estos son hábitos espirituales. Entonces, como la vista es para ver, el oído para escuchar, la lengua para hablar, estos son disposiciones del cuerpo. La virtud es una manera de ser o disposición del alma, y más exactamente de las facultades espirituales del alma, que son la inteligencia y la voluntad. Ahora, hay virtudes naturales, dijimos, adquiridas, y hay las virtudes morales y teologales infusas. ¿Qué pasa cuando una persona recibe la gracia? Bien, la gracia derramada en el alma es un hábito bueno, pero se adhiere a la sustancia del alma, como la luz, para entender un poco, como la luz eléctrica en la lámpara. Entonces las virtudes, dijimos, se adhieren a las facultades del alma y las inclinan a pensar lo verdadero y querer lo bueno. La virtud también nos inclina a hacer el bien, dijimos.
Hay disposiciones espirituales que inclinan a hacer el mal, como la avaricia, que inclina la voluntad a desear y buscar los bienes materiales contra la caridad y la justicia. La avaricia es un vicio de la voluntad que la inclina a querer tener bienes, incluso contra la caridad y contra la justicia. Las disposiciones del alma a hacer el mal se llaman vicios. Las disposiciones a hacer el bien se llaman virtudes. La virtud de la misericordia, por ejemplo, inclina habitualmente a socorrer a los pobres y a los que sufren. La virtud de la fe nos inclina a creer las verdades reveladas por Dios y enseñadas por la Iglesia. La virtud de la caridad nos inclina a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. La penitencia es una virtud que nos inclina a detestar el mal que hemos hecho y a dar a Dios la debida reparación y al prójimo también. Cada virtud inclina al alma a una determinada especie de actos. Ahora, si la persona está bien formada en lo humano, en lo cristiano, su disposición será bien, será inclinada a hacer el bien. ¿Eh? Si la disposición del alma es buena, inclinada al bien, el hombre actúa bien y se hace justo, honrado, bueno y produce actos buenos. Si el hombre está inclinado al mal, entonces produce actitudes malas que lo hacen desdichado y causan problemas con los demás. Por ejemplo, una persona que piensa que los 10 mandamientos de Dios no son nada, entonces sus actitudes no serán siempre conforme a los mandamientos de Dios. A una sociedad atea donde todo es relativo, más o menos relativo, permitido, ¿y qué va a pasar? La gente va a adquirir hábitos malos que son lo que llamamos los vicios. La virtud para ser conquistada implica fatiga y lucha contra el vicio opuesto. Entonces, hacer siempre el contrario de lo malo que sabemos que es malo. Un ejemplo, el filósofo griego Crantor, para incitar a la virtud, se servía de esta fábula. Las divinidades que presiden la riqueza, el placer, la salud y la virtud se presentan los griegos reunidos para la celebración de los Juegos Olímpicos y piden a los jueces del Areópago que les señalen a cada uno el puesto que le corresponde, según el bien que traen a los hombres. Habla el primer término, la riqueza, exaltando la magnificencia y el esplendor que da a los hombres y se gana la simpatía de los jueces. Habla luego el placer y dice que la voluptuosidad es el término al cual conducen las riquezas y por eso merece un puesto más honorífico que la riqueza. Los jueces convencidos asienten y están ya para darle el primer lugar. Al oír hablar enseguida a la salud, la cual dice que sin ella es imposible servirse de las riquezas y gozar del placer, y los jueces están dispuestos a darle el primer lugar a la salud. Pero la virtud concluye la discusión persuadiéndonos a todos de que las riquezas, el placer y la salud son un mal y no un bien para quien no está adornado con la virtud. Todos aplauden y señalan en primer lugar a la virtud. Entonces, queridos hermanos, la virtud, dijimos, es una disposición constante del alma a hacer el bien. Hay las virtudes adquiridas, dijimos, y las virtudes infusas o junto con la gracia mediante el bautismo, y si uno está en pecado mortal, mediante para los bautizados, mediante la confesión. Hemos dicho que hay dos tipos de virtudes: las virtudes naturales que se adquieren con la repetición de actos buenos, como los que se llaman virtudes morales, y las virtudes sobrenaturales que no podemos adquirir y ni siquiera ejercitar con nuestras propias fuerzas, sino que nos las da Dios junto con la gracia, y son las virtudes propias del cristiano. Entonces hay dos tipos de virtudes, las adquiridas. Es importante las adquiridas. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, una persona
un católico, un bautizado, borracho. Borracho, pues se emborracha, peca gravemente, hace injusticias, hace muchos pecados, pero es de una debilidad increíble en la voluntad, es de una debilidad, y siempre fue caprichoso, mimado, bien. Este borracho, supongamos, va a confesarse, se confiesa, se arrepiente, llora sus pecados y va... entonces, al confesarse, al recibir la absolución, bien, la gracia expulsa el pecado de su alma, los adorna, alumbra, podemos decir, la fe, las esperanzas que tenía, ya son eficaces, informadas por la caridad, reciben la gracia en la caridad del Espíritu Santo, recibe, está activada en su alma la virtud de prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los del Espíritu Santo. Pero en lo natural este hombre es muy débil, muy mimado, siempre siguió sus caprichos, sale de la iglesia ya arrepentido, perdonado, adornado de las virtudes sobrenaturales infusas, y en la calle encuentra un amigo, otro borrachito otra vez, y lo lleva otra vez a emborracharse y pierde todo. Entonces hace falta fortalecer las virtudes naturales para que las virtudes sobrenaturales puedan ejercitarse. Y hoy, por desgracia, hay cristianos que piensan solamente que Dios tiene que hacer todo. No, tenemos que hacer lo que podemos y lo que debemos. Y claro, viviendo en gracia y santidad, Dios también nos ayudará. Entonces veamos un poco ahora estas virtudes naturales y después las sobrenaturales. Las virtudes naturales que se adquieren con la repetición de actos buenos, como las que se llaman virtudes naturales. Tenemos que ejercitarnos nosotros y ayudar a los niños a hacer esfuerzos. La primera clase de esas virtudes es, dijimos, las virtudes naturales, así llamadas porque no superan las fuerzas de naturaleza y se puede adquirir con ejercicio y el esfuerzo natural. Los paganos pueden tenerlas. Los paganos tienen las virtudes naturales. El niño, por ejemplo, el niño tiene mucho miedo. Hablamos de las virtudes naturales. Teme las tinieblas, la soledad, el peligro. A medida que va creciendo, se esfuerza por vencer el miedo, por hacerse valiente y lo consigue. Entonces este hombre que tenía miedo ya hizo esfuerzo, dominó el miedo, ya tiene virtud natural de fortaleza. En primer lugar, es impelido, impulsado a ser valiente por el miedo de que sus hermanos se burlan de él. Poco a poco el valor se fortalece por un sentido de dignidad personal. Cuando llega a la juventud y es llevado por las circunstancias al frente de la guerra, el primer disparo de las bombas lo coge el miedo y se ve tentado a huir, a esconderse, pero se domina. Después de poco tiempo ya no siente miedo y su valor ahora está a prueba de las bombas. Con el esfuerzo y con la repetición de los actos ha adquirido este joven la virtud natural de la fortaleza. El que repite con frecuencia actos de obediencia adquiere poco a poco la virtud de la obediencia. Por contrario, repitiendo actos contrarios a la virtud, se adquiere el vicio opuesto, por ejemplo, el vicio de la desobediencia. Las virtudes naturales son muchas. Algunas inclinan la inteligencia a buscar y comprender la verdad, y son las virtudes intelectuales: entendimiento, ciencia, sabiduría, prudencia, arte. Otras perfeccionan la voluntad, inclinándola de un modo constante al bien, mejorando las costumbres, y se llaman morales, en latín mores, costumbres. Tal son, por ejemplo, la justicia, la fortaleza, la templanza, que juntamente con la prudencia son la base o quicio que rige todas las virtudes morales. Por eso se llaman virtudes morales o cardinales. Cardinis en latín es el quicio de las demás virtudes. Todas las virtudes naturales se adquieren con la repetición de los actos buenos. Por ejemplo, un general muy valiente, muy inteligente, muy perspicaz, muy valiente, tiene la virtud de la prudencia, bueno, pero se emborracha. Entonces ahí no tiene la virtud de fortaleza, no se domina. Entonces
Uno puede en lo natural tener una virtud y no tener otra. Un hombre puede ser súper inteligente, súper capaz en los negocios, pero es de una debilidad increíble frente a la lujuria. Entonces tiene amantes y finalmente ellas van a sacarle sus secretos y vencerlo. Es el caso de Sansón, por ejemplo. Terminamos esta pequeña charla. Hemos dicho que la virtud es una constante disposición, hábito del alma, a hacer el bien. Hay las virtudes adquiridas, naturales, y hay las virtudes infusas, junto con la gracia que vienen de Dios. En la charla siguiente hablaremos de estas virtudes sobrenaturales. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.